Amados, sean todos bienvenidos a una entrega más de su noticiero, La Hora Final. En nuestra entrega anterior tuvimos la oportunidad de hablar del anticristo bajo la perspectiva y las cartas del apóstol Juan y lo que él reveló acerca del personaje del anticristo. La noticia de hoy es el anticristo según el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y uno se hace una pregunta, amados: ¿cómo entender lo que la Biblia dice realmente sobre el anticristo? Pues en nuestro noticiero, La Hora Final, estamos dando un repaso general para comprender realmente quién o qué es o cómo se manifiesta el anticristo a la luz de la palabra de Dios. Como les dije en una entrega anterior, pudimos ver que la palabra anticristo únicamente aparece en las cartas o epístolas del apóstol San Juan, refiriéndose a ese personaje y a la doctrina y al espíritu del anticristo en cada una de las citas que tuvimos la oportunidad de examinar. Si no lo has hecho, te invito para que veas el noticiero anterior. Pero hoy vamos a mirar qué nos dice Mateo en su evangelio al respecto. Y vamos en la palabra del Señor a Mateo capítulo 24, el versículo 24, donde la palabra de Dios nos dice proféticamente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí Jesús habla de personas, una vez más, con las mismas características de los anticristos mencionados por Juan y que vimos en el tema anterior. Note, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dice que mostrarán grandes señales y prodigios, y que a través de todo esto van a engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que las palabras, amados, señales y prodigios y escogidos, nos dan una pista sobre el contexto en el que estos falsos cristos se desenvuelven, se están desenvolviendo hoy, y finalmente el anticristo que se desenvolverá en los 7 años de la tribulación. Es por esto, amados, que en el juicio final, detallado también en Mateo capítulo 7, encontramos que todos estos falsos maestros llaman a Jesús Señor. Y lo más trágico es que probablemente algunos de ellos no están conscientes del engaño en el que participaron. Porque muchos piensan que tener una relación con Cristo no es sino eso, sin darse cuenta que al decir tener la relación con Cristo pueden ser anticristos. Por tanto, es de vital importancia que tú y yo podamos comprender que las señales y los prodigios de que habla la palabra aquí en Mateo 7, del 22 al 23, no son una prueba irrefutable de que alguien verdaderamente esté representando al Señor. Hay muchos que hacen muchas cosas en el nombre de Jesucristo, pero muchas de esas cosas realmente no provienen de Dios. Mateo 7, versículo 22 y 23, dice la preciosa palabra del Señor. Note, estamos hablando del día del juicio del Señor. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vale la pena entender, amados, que hay muchas cosas de las que no les voy a hablar por ahora, pero si usted encuentra estos anticristos
profetizaron en el nombre del Señor, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y sin embargo al final son desechados por el Señor, quien afirma que jamás los conoció. Aquí es importante entonces notar, amados, que en el mismo discurso de Mateo 24, el Señor habló de la abominación desoladora. 24:15 de Mateo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee, entienda. Por el tiempo de este noticiero no alcanzo a explicarles absolutamente todo lo que esto significa. Pero ya en el libro de Daniel hubo una sombra o un tipo del anticristo. Esta abominación desoladora de que habla el Señor es obviamente el anticristo. Y en los capítulos 8 al 12, que usted los puede leer del libro de Daniel, hay constantes referencias a esa abominación desoladora, y hace especialmente énfasis y se refiere específicamente a Antíoco IV Epífanes, quien en el año 167 cuenta la historia que profanó el templo de Jerusalén y dedicó en el altar donde se ofrecía la adoración al Señor, lo derribó y hizo un altar a Zeus y sacrificó un cerdo sobre el altar del holocausto. Y lo que llama la atención es que su nombre, Epífanes, significaba Dios manifiesto o el que es glorioso. Sin embargo, en la historia antigua, el triunfo de los macabeos sobre Antíoco Epífanes es lo que todavía los judíos celebran en su fiesta que se llama Hanukkah. Pero amados, notemos que Jesús aquí en el capítulo 24 anticipa y compara ese evento del pasado con algo similar que ocurrió inmediatamente años más adelante de su profecía, en el año 70, cuando el Imperio Romano, encabezado por el emperador Tito, bajo su gobierno, los ejércitos suyos penetraron a Jerusalén, destruyeron el templo y ofrecieron nuevamente dentro de él una abominación desoladora que era el escudo real de los romanos, y destruyeron, como tú y yo sabemos, todo el santuario que no ha vuelto a ser edificado hasta nuestros días. ¿Qué significa eso, hermanos, para nuestra comprensión del anticristo? Que tanto Antíoco Epífanes como los emperadores romanos del primer siglo, en los días de la iglesia primitiva, tales como Calígula, Nerón, Tito, Domiciano, todos ellos simbolizaron el espíritu de oposición y de persecución, note bien, al pueblo de Dios, porque ellos perseguían era a los cristianos. Y ahí es donde aparece en muchas partes, como ya vimos, la referencia últimos tiempos. Sin embargo, mientras estos personajes representan mayormente la oposición a Israel como nación, hoy en día, en el Nuevo Testamento, la oposición más global y cruel que pudo venir sobre los cristianos no vino sobre Israel, sino sobre la iglesia. Eso es interesante entenderlo. Y eso queda claro en el libro de los Hechos, donde mucha de la persecución a la iglesia no venía directamente de Roma, sino de los mismos anticristos de la época, que eran sencillamente líderes judíos religiosos. Y yo te invito para que tú abras tu Biblia y leas Hechos capítulo 21 del verso 26 al 36. Ahí encuentras una clara referencia a lo que les estoy diciendo. Los judíos que se opusieron al evangelio se convirtieron en antisemitas desde la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. En palabras de Jesús, convirtieron
la sinagoga de Dios en una sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, versículo 3:9, que te invito también a leer. Por lo tanto, amados, aunque debemos reconocer que los judíos sí han sido perseguidos injustamente en los últimos 2000 años, como sabemos que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler, y como ocurre actualmente, la definición de anticristo tiene su enfoque especial y enfáticamente a la persecución final a la iglesia y no a la nación judía propiamente. Ustedes saben que al comienzo de la tribulación el anticristo pacta con los judíos y los favorece y los protege, pero todo ese periodo de persecución va en contra de todos los que confiesen que Jesucristo es el Señor. De esto hay un ejemplo en Hechos 9:4, donde Jesús le preguntó a Saulo de Tarso, que luego se llamó Pablo, en su camino a Damasco, y lo frenó, como ustedes conocen la historia. Y en Hechos 9:4 se le presentó y dijo, dice la palabra, que Saulo de Tarso, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que este es el símbolo más claro de la persecución judía contra los cristianos. Saulo allí no estaba persiguiendo a los judíos, sino a los cristianos. Venía casualmente de haber asesinado al primer mártir de la historia de la iglesia, llamado Esteban. Y fue testigo de cómo la ropa ensangrentada de ese varón fue puesta a sus pies, mientras él mismo negaba a Jesús como Mesías y como el único camino al Padre. Y si queremos un ejemplo de un anticristo en la palabra de Dios, ese fue Saulo de Tarso. Luego se convirtió y sabemos toda su historia maravillosa. Pero considerando todo esto, la pregunta que debemos resolver ahora es, ¿existirá un anticristo futuro? ¿Un anticristo final? ¿Será el más severo y más cruel de todos los anteriores? ¿Se manifestará antes de la segunda venida de Cristo en gloria? ¿Cuáles serán sus características? ¿Cómo será su manifestación? Todas esas respuestas, si el Señor lo permite, las estaremos contestando en nuestra próxima entrega del noticiero La Hora Final. Porque lo importante aquí, amados, es que tú y yo tengamos un bosquejo completo de lo que el anticristo es. Lo vimos en las cartas de Juan, lo hemos visto en Mateo y en las palabras de Cristo mientras estuvo en la tierra, pero posteriormente vamos a ver lo que Pablo habla acerca de este personaje que está obviamente literalmente a punto de manifestarse en el conjunto de las naciones de la tierra. Así que en nuestra próxima entrega tendremos la oportunidad de hablar de el anticristo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por ahora, gracias por su atención. Gracias por habernos acompañado en esta entrega breve de este resumen que estamos haciendo sobre este personaje. Y oro para que el Señor les permita y me permita ahondar mucho más sobre este tema en el futuro. Y por supuesto, que hoy los declaro a todos ustedes bendecidos con toda bendición espiritual en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta nuestra próxima entrega de su noticiero La Hora Final. Bendiciones para todos.